Bueno, hoy estoy feliz. Tengo en la mesa un amigo, compañero. He podido trabajar con él. He podido disfrutar de él como jugador. Para mí, una de las grandes estrellas del fútbol colombiano, top 5. Crack. Pero lo veo como amigo também e fala português. Então acho que a gente hoje vai ser uma mistura assim No, en español para que nuestro público pueda entender. Pero estaba acá hablando y pensando antes, creo que tú y yo, que somos de la generación que lo vimos mucho en pantalla, yo creo que tú y yo hemos visto más goles de él que el 95% de los colombianos. ¿Por qué? Con todo el respeto. Porque él jugaba en el Brasil, era sí, mucho tiempo. Y siempre fuimos aficionados a eso. Y este man, o sea, unos 5 años no paró de hacer goles todos los años. Aristigol. Hombre, muchachos, muchas gracias por la invitación. Para toda la gente que nos va a ver y cuando vea esto no podemos decir de entrevista, vamos a darle esta charla. Una charla de amigos. Descuento que pudieron convencerme de traerme. Yo vivo en el otro lado de Bogotá y me trajeron hasta acá, pero bueno, la idea es que conversemos un rato y la pasemos agradable. Sí, no fue fácil. No fue fácil, les digo que no fue fácil. Una negociación, casi contratación de verano, ¿no? Pasaron 2 meses. No, las contrataciones se hacen fácil. Cuando es gratis es muy difícil. Es cierto, Aristi, las contrataciones se hacen fáciles. En tu época, voy a arrancar fuerte. Hoy se gana mucha plata con el fútbol. Demasiada plata, es exorbitante. En tu época todavía no era tan así, ¿sí? No, ya era. ¿O ya era? ¿Palmeiras? No, como hoy no era. Hoy un jugador medio ganaba una plata que ellos, estamos hablando de Aristizábal, no ganó esa plata. Nada que ver. Es más, hoy podemos decir que era más o menos lo que ganan hoy, era por ahí un 500% de lo que nosotros ganábamos. No te puedo... Pero bueno, pero el dólar... Más o menos. No, igual con el dólar. Porque, a ver, es que el fútbol... Pero no, yo no estoy criticando eso, sino que hoy el mercado del fútbol te da para que los jugadores de fútbol disfruten ese momento, disfruten este momento. Es por el mercado. Nosotros, aparte, teníamos buen nombre y eso, pero no era lo mismo. No había redes, no había tanta publicidad. Los árabes. La televisión no pagaba tanto. Había muchas cosas que te impedían ganar más o menos lo que el jugador de fútbol promedio puede ganar hoy. A ver, es que yo me pongo a pensar, jugadores como Asprilla, como El Pibe, como Rincón, usted, como Higuita. Póngase ahí. Bueno, de pronto porque yo fui atacante y el promedio mío de gol era muy bueno en un año, era de 25 a 30 goles y eso es muy difícil hoy. Entonces seguramente se hubiera pagado mejor en esa época si el mercado fuera como en este momento. ¿Cuánto te ganarías hoy si fueras jugador? El top que fuiste, hoy, ¿cuánto crees que sería un sueldo de Víctor Hugo Aristizábal? En dólares. Podemos hablar de 200 a 250 mil dólares mensual, más o menos. Porque uno más o menos ya conoce el salario de un jugador, un atacante promedio en Brasil, por ejemplo. En Brasil yo veo que jugadores como, no sé, vamos a mencionar Caleri de Sao Paulo, gana más o menos 200 mil dólares mensual. Entonces, más o menos uno se pone en ese rango y en un momento muy bueno que yo fui en Brasil y especialmente en Sao Paulo, que yo fui en el 96, tuve 2 temporadas muy buenas, más o menos uno pone ese salario. Merecido. Creo que si fuera hoy, estaría en la selección y estaría ganando. Yo no quiero decir en qué puesto de la delantera de la selección estaría, pero estaría de titular. Ahí la gente sabrá cuál jugador yo cambiaría por Aristizábal. Ese puesto, ya que llegó a la selección, mi hermano, ese puesto de delantero siempre ha costado mucho, ¿no, Aristi? Digo, me acuerdo Juan Pablo Ángel, y cuando digo costar siempre les costó mucho que le llegue la pelota, hacer muchos goles en selección, porque a Juan Pablo Ángel le costó, a ti te costó, aunque bueno, en Copa América fuiste el goleador, hiciste 6 goles, fueron campeones.
¿Es difícil ser 9 en la selección Colombia? No, no es que sea difícil. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la época de nosotros teníamos demasiada competencia en el ataque. Es que nosotros era Faustino, el Tren Valencia, Valenciano, Treyes, el Pipa de Ávila, Nivel Arbol. No, es que hubo muchos y la competencia era muy brava y cada uno estaba muy bien en sus clubes. Lo que pasa es que la selección siempre va a ser diferente, a no ser de los jugadores como en la selección Brasil, la selección Argentina, que son equipos muy por encima de nosotros. Durante la historia siempre lo han demostrado. Brasil, Argentina, Uruguay, hasta el mismo Chile. Entonces, mire que los atacantes y los delanteros de esos equipos normalmente tienen más oportunidad de hacer goles que nosotros. La selección Colombia siempre ha tenido que trabajar más. Y yo tuve un pensamiento. Yo, por ejemplo, a mí no me preocupaba tanto el gol, para mí me preocupaba mucho ser influyente en la selección en el juego, porque el juego de nosotros se basó, o se basó no, era primordial el juego de nosotros para ganar y para ir a competencias importantes, en este caso mundiales, en las Copas Américas. Entonces era muy importante el juego de nosotros. Nosotros no era tanto de resultado porque de los 90 hacia acá, de la selección, por ejemplo, del 90 de Pacho de Italia hacia acá, es que Colombia comenzó a aparecer. Nosotros antes no éramos nada para el mundo, nada, nada. Entonces, cuando Pacho comenzó ese proceso del 90, nuestros resultados dependían mucho del juego. ¿Sí me entiende? Entonces, a mí me preocupó siempre ir a la selección a ser influyente en el juego. Claro, cómo no nos iba a gustar hacer goles, pero como nosotros no éramos un equipo tan poderoso a nivel mundial, o nunca lo hemos sido, un equipo poderoso, porque nosotros en Sudamérica ya tenemos un nombre, somos un equipo respetado, pero por todo ese proceso de los 90 hacia acá. Entonces, mire que el delantero que ha hecho más goles ha sido Falcao y no está en el top 5 de Sudamérica. Entonces, eso habla mucho y Falcao es nuestro top en la selección, el jugador que ha hecho más goles, jugador que ha sido más influyente en el resultado de nuestra selección, pero el conjunto no le ha ayudado para que Falcao sea un jugador de 60, 70 goles en la selección, que debería de ser por su condición técnica, por su capacidad goleadora. Tiene Aristi. Ahí tengo. Estaba pensando acá de esa época de Aristizábal, de la selección, siguiendo con la selección. Él tenía muchos jugadores que eran fiesteros, igual que Brasil, que tenía Romario, que tenía ese combo que le gustaba salir del hotel y ir a hacer. Pero uno siempre ve a Aristizábal, por lo menos en la historia, como un hombre muy centrado, muy selección, sus clubes, dedicado. Ya partiendo para la vida personal, ¿estás casado desde esa época, siempre con la misma esposa? ¿Siempre fuiste casado? ¿O toda tu vida fuiste casado? ¿Fuiste centrado? ¿Fuiste un hombre correcto en la selección, en los clubes? ¿O cómo era esa vida fuera de cuadra? Eso ayuda mucho al jugador de fútbol, casarse joven y, pues, por supuesto, tener la mente y el cerebro puesta solamente en tu carrera y en tu familia. ¿Por qué? Porque es que esto te exige mucho, el fútbol te exige mucho, el cuerpo lo es de cuidar 100%, no trasnocharte, no beber. Yo tenía el pensamiento de que si fuera a tomar trago, siempre en las vacaciones, yo nunca fui pues un hombre así bebedor, que me gustara el trago. Gracias a Dios desde pequeño como que nunca me gustó mucho. Claro que sí me tomo pues los vinos, aguardiente, un whisky. Normal también. Claro, no soy pues decir, ay no, el santo. El padre Aristi, no. No, siempre supe hacer las cosas, supe en el momento indicado, en un día que no tuviera que ir a entrenar, de pronto iba y cenaba con la familia y me tomaba 1 o 2 vinos. Pero para llegar, por ejemplo, a un entrenamiento después de una noche de salir a tomar eso, no, yo nunca fui partidario de eso, tampoco de la fiesta, no me gustó.
Yo fui más de vacaciones, en las vacaciones aprovechar con la familia, de pronto tener una fiesta en la casa, encerrado. Fui poco de discotecas también, pero como que de pequeño nunca me llamó la atención, nunca me llamó la atención y eso me ayudó para la carrera. Tanto pues que gracias a Dios nunca estuve en un escándalo o que la gente dudara de mi carrera o de mi profesionalismo. Muy difícil yo salirme como de ese camino hasta el último día que me retiré. Bacán. Y eso viene también de tu familia. A ver, llegaste al fútbol. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo llegaste al fútbol? ¿Cómo el fútbol sacó a Aristizábal de esa niñez que no fue tan fácil Ajá. para ser ese gran ídolo? A ver, yo creo que eso es un camino que yo soy muy católico, pues, y creo mucho en Dios y Dios le pone a uno un camino, porque yo tuve una vida casi que normal hasta los 13 años, que nosotros vivíamos los Aristizal, inclusive yo cuento esa historia, vivíamos en una casa grande, esas casas paisas grandes, tradicional, vivíamos como 36 personas. Entonces, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, tíos, primos, primas. Éramos como 36 personas en una casa de 10 habitaciones y vivíamos normal porque éramos de clase media y mi papá, los tíos, todos trabajaban, todos ponían para el mercado, para el estudio. Eh, hasta el 80, y eso fue el 85, 84 que mataron a mi papá. Lo mataron porque él y los hermanos de él, mis tíos, tenían una casa de apuestas, una casa de chance en ese entonces, y entonces ellos salían tarde de la noche del centro de la ciudad. Entonces eran como las 12 o se iba acercando, creo que la 1 de la madrugada, y donde ellos cogían, allá en Medellín se dice el colectivo, no sé cómo se dirá acá, Sí. el colectivo para ir a la casa. Había un bar ahí mientras que esperaba, entonces parece que un tío mío tuvo una discusión con una mujer de esas del bar y, y llegaron dos tipos pues y mataron a mi papá, le chuzaron, le dieron una puñalada y lo chuzaron y murió pues en la cirugía cuando estuve en el hospital. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 13 años, 13 años, entonces por eso digo que ahí cambió nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo alistizaban nuestros abuelos, ya eran pues muy difícil de sostenernos a nosotros. Nosotros éramos 4 y mi mamá, y ellos nos ayudaron a conseguir una casa en un barrio más humilde. Ya comenzamos con más dificultades, pero sabiendo que conseguimos siempre el apoyo de los Aristizábal, de los abuelos, de mucha gente, pero ya la vida era diferente porque mi mamá se tuvo que poner a trabajar. Mi mamá desafortunadamente y tristemente siempre cuento que cayó en el alcoholismo por la depresión que tuvo, por la muerte de mi papá, de sostener 4 hijos, de tantas Lo cosas. jodido de la vida. Y cambió todo y ya nosotros ya muchas veces teníamos y nos ayudaban con qué comer, otras veces no. Entonces, yo creo que ahí la vida nos cambió y ahí se atravesó el fútbol. Porque yo también ayudaba que vendiendo el colombiano, el periódico, que inclusive vivíamos con un amigo del barrio a comprar leche y vender leche en el barrio, después para el colegio. Mi mamá tenía que trabajar vendiendo chance, con la depresión de la muerte de mi papá, con el alcoholismo. Fueron esos unos 3, 4 años, una época muy difícil, y de ahí se me apareció, yo creo que la oportunidad de comenzar en la selección Antioquia, que fue, yo jugaba en un equipo de liga que se llama Asesoría Hernando Díaz, y ellos me mandaron para la selección Antioquia, que era prejuvenil en ese entonces, pero en esa época jugar en las selecciones departamentales era muy bueno y eso era un paso importante, pues exactamente, y comencé a ir a la selección, la prejuvenil, me fue bien, después pasé a la juvenil, estudiaba, iba allá
y ahí se apareció el fútbol. De ahí pasé a la selección de Antioquia, que el entrenador era Juan José Peláez y él trabajaba en Nacional y me llevó a Nacional, a las inferiores, compraron los derechos deportivos y ahí comenzó mi carrera. ¿Siempre de 9? ¿Siempre de goleador? No. No. Yo siempre fui 10. ¡Epa! Yo en la selección de Antioquia jugaba de 10 hasta que llegué a Nacional, y en Nacional trabajaba Nelson Gallego en las divisiones menores y él me dijo, venga Aristi, no, usted tiene capacidad para hacer goles, venga, juegue un poquitico más adelante. Entonces venga, juegue 9, pero a mí me gustaba mucho salir a jugar y todo, no era el 9 de área, Sí, ese ¿no? que esperar Y que en me tu tiraran fútbol se centro y veía. eso. Entonces a mí me gustaba salir a jugar mucho porque jugué bastante de número 10 y eso me ayudó para tener de pronto la capacidad técnica de también ser asistido, porque yo asistía también. Sí, bueno, en Brasil anotaste muchos goles, ¿no? Demasiados en los equipos que pasaste allá. Pero de lo que dices, yo me acuerdo en esa época, no sé cómo lo lleves hasta hoy o en esa época, que había un dicho cuando se hablaba de Aristizábal y es el mejor jugador del mundo sin balón, ¿no? O sea, por eso mismo que estás diciendo. ¿Cómo lo tomabas? ¿Cómo lo llevabas? No, yo lo tomaba tranquilo y bien. Lo que pasa es que la gente en Colombia y más que todo de otras regiones lo comenzaban a llevar a la charla, porque Pacho Maturana una vez dijo eso, que le preguntaron y, y él dijo que yo sin balón era muy importante para el equipo, que era uno de los mejores jugadores del mundo sin balón. Entonces la gente lo llevó como charla, pero sabiendo que en el fútbol son 22 jugadores y 21 juegan sin balón. Entonces, siempre va a haber solo uno que tiene el balón. Entonces, la gente lo llevó, pero para charla. Muchas veces al principio me incomodó, pero ya después de pasar un tiempo de 1 o 2 La años, madurez, sí, también, ¿no? exactamente, ya no me importaba. Además, qué bueno ser un buen jugador sin el balón, por lo que tú dices, y uno que trabaja en el fútbol, pues es demasiado importante saber moverse en la cancha, claro, ¿no? Saber los tiempos. Y es que yo entiendo, por ejemplo, a la gente que lo lleva como charla y porque es burlarse, porque este país es así de bullying, de burlarse del otro. Pero a ver, el que lo diga en serio tiene que ser muy ignorante, una persona muy ignorante, porque es que el fútbol, repito, son 21 jugadores que tienen que jugar sin balón. Son 21 jugadores que tienen que jugar sin balón. Hay uno normalmente que tiene que tener el balón y los otros 21 trabajar para jugar sin balón. Entonces, lo que yo te decía ahora, unos minutos atrás, a mí me gustaba más ser influyente en el juego del equipo, porque hay jugadores en el mundo, hay delanteros que si no hacen un gol en un partido, no pasó nada con ellos, parece que no hubiera jugado. Entonces a mí me preocupaba más en jugar para el equipo, en ser influyente. Claro, y repito, claro, ¿cómo no me iba a gustar hacer goles? Y los buscamos. Nuestra selección nunca fue fuerte y goleadora para que un jugador como un atacante, el mismo Asprilla, con esa capacidad que para mí ha sido el mejor atacante que ha tenido el fútbol colombiano, el mejor jugador que ha tenido el fútbol colombiano, también no era goleador, también no fue. Entonces, ¿por qué no lo cogían de recocha a él? Pero eso fue más por el regionalismo y por otras cosas que se vivieron. Como te dije, yo al principio me da rabia eso, pero ya después no me importó. Tú sufriste mucho con eso, ¿no? El tema de regionalismo en Colombia y más que todo en el fútbol, digamos que, bueno, sigue, pero en esa época era brava. El tema de los paisas, los bogotanos, sí, claro, hasta los caleños. Sí. Y digamos que tú fuiste uno de esos jugadores, obvio, con la camiseta de Nacional y eras una gran figura de ese equipo. ¿Sufriste con eso? No, yo no sufrí, sinceramente, sino que yo tuve, gracias a Dios, una personalidad fuerte, una personalidad que yo siempre fui, como decimos en Antioquia, echado para adelante y no me preocupé por eso. Sí me ponía triste de ver por qué en nuestro país hubo tanto regionalismo y la gente entonces... La selección Colombia venía a jugar a Bogotá y chiflaban los paisas. La gente iba, lo mismo era en Barranquilla. Muchas veces de nosotros, si jugábamos mal, si no teníamos un buen partido, entonces nos chiflaban que por paisa, que yo no sé qué.
o el bayuno, o el costeño, si va a otra región, que es que ¿por qué el costeño? ¿Por qué el bayuno? Que ¿por qué no hay gente de Bogotá? ¿Que por qué no hay gente de Cali? Eso era, yo no sé, una total ignorancia de la gente, ¿sabe? Que la camisa de tu país, la selección de tu país, yo creo que todos teníamos que ir en el mismo camino. Y eso fue una de las dificultades de esas selecciones de los 90, que era tan buena esa selección, pero que tenía tantos enemigos, tanta gente en contra, que hasta esa misma energía perjudicaba a la selección. Para mí hubo mucho de eso, mala energía hacia algunos de nuestros jugadores, y en ese caso me meto yo, me tengo que incluir porque hubo un negativismo, hubo una mala energía hacia nosotros, que eso hasta perjudicó muchas veces a nuestra selección. Pero bueno, te digo que a mí no me preocupaba, esto no me bajaba, a mí me animaba, y cada vez yo llegaba a la selección con mucho orgullo a representarla. Conseguimos cosas muy buenas, conseguimos el título más importante que tiene nuestra selección. Eso para mí, eso va a quedar ahí hasta que otra selección lo haga. Fui el goleador también de esa Copa América, fuimos a 2 mundiales, jugamos Copas América, tuvimos buenas Copas Américas. Hubo más cosas buenas que negativas. Eso te iba a preguntar, Aristizábal, ¿tú te sientes injusticiado con ese equipo que ganó la Copa América? ¿Por qué te digo eso? Porque mucha gente desde afuera dice, pero Brasil vino con la C, Argentina vino con la B, y es el título más importante de Colombia y tú fuiste el crack de ese torneo. ¿Cómo lidias con esa cosa que la gente de Colombia dice de ese título? Es lo mismo, te repito, es esa energía negativa que le meten a todo. Yo, por ejemplo, me puse a pensar, bueno, el único que no vino fue Argentina, pero las selecciones que vinieron, Brasil, si usted revisa la nómina de Brasil, además, es que en Brasil el que le traigan a uno es muy bueno. De pronto, me atrevo a decir, no en este momento, de pronto, si Brasil trae un equipo B, uno dice, no, a este Brasil, por ejemplo, pero acaba de pasar. El Brasil que vino ahora de las eliminatorias. Si usted compara ese Brasil que vino ahora de las eliminatorias con el Brasil que vino aquí a la Copa América, nada que ver, con todo respeto, nada que ver. Si usted mira los nombres, nada que ver. Entonces la gente se mete más por lo negativo, por ser mala leche. Pero nosotros, a mí me podrán decir hasta misa, pero yo soy orgulloso de ese título. Es que Colombia no consiguió ni un título. Ni un título. Con sus mejores selecciones supuestamente. Con la selección del 90-94, que han sido la más top. Con la 2014, que ha sido una selección demasiado buena también. No han conseguido nada. Exactamente. Y nosotros que no tuvimos ese nombre de las selecciones, que inclusive yo estuve en las selecciones de los 90 y me meto ahí en esa selección, no conseguimos nada. Y con una selección que no eran los nombres que vamos a poner 2 selecciones, selección del 94 y selección del 2014, sí. que han sido las más comentadas y las que han tenido más nombre, pero no consiguieron nada. Y nosotros en el 2001, que teníamos una selección con buenos nombres, no con los nombres top de estas 2 que ya mencioné, y pudimos conseguir la Copa América. ¿Por qué crees que consiguieron la Copa América? ¿Qué tenía ese grupo que hizo llegar tan lejos? Yo creo que fue la problemática social que vivíamos, el momento tan difícil que estaba nuestro país, nuestra sociedad, y que nosotros lo hablamos en la concentración y queríamos, es que recuerden que casi no se hizo la Copa América. Nosotros éramos concentrados en Barranquilla y no se va a jugar la Copa América. Que porque Argentina y Brasil no iban a venir, que porque que los problemas sociales, un montón de cosas, pero que al final se pudo resolver y el apoyo de todo el mundo. Nosotros salimos a la cancha con esa mentalidad de poder darles a nuestro país una satisfacción y la unión que tuvimos fue muy fuerte para conseguirlo. Aristi, ¿cuál escorpión fue más bonito? ¿El suyo contra Chile o el de Higuita contra Inglaterra? No, el de René. El de René no tiene ninguna duda. Es que uno hacer eso con la obligación de que
no puedes fallar. Es que ahí René no podía fallar. No. El margen de error era cero. El margen de error era cero. Porque si él falla, es gol. Y hubo tanta confusión en esa jugada que el línea no sabía qué hacer, el árbitro no sabía qué hacer. Se quedaron porque era una jugada legal. Claro. Era una jugada legal. Y ese grado de complejidad era muy grande. El mío era, si yo fallaba no pasaba nada, porque era para hacer un gol, ¿cierto? Y nosotros molestábamos en los entrenamientos y nosotros le decíamos a René, bueno, vamos a intentar esa jugada que usted hace, pero para hacer un gol. Y en los entrenamientos yo la intentaba y la hacía, pero no hacía gol o la sacaba desviado o no la agarraba. No, es que jodidísima. Eso es muy difícil. Sí. Uno también tiene que contar con, aparte de la técnica que tienes que emplear para eso, tienes que contar con algo de suerte. ¿Vamos para Atlético Nacional? ¿Va? Bueno, este hombre jugó en Santos, São Paulo, podríamos decir de Brasil, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Vitória. Nosotros lo vimos porque fue parte de nuestra infancia y vimos todos los goles. ¿Es Atlético Nacional de todos esos equipos tu ADN? ¿Es más que cualquier otro? ¿O tienes ahí un ADN también de São Paulo, de Vitória? Porque por allá eres en el fútbol ídolo. Brasileño es ídolo. Eres ídolo. Sí. A ver, Nacional es el equipo, pues, el primer equipo en mi corazón, ¿cierto? Y además que me dio tantas cosas, me enseñó. Y tengo que decir que es el equipo top, pues está por encima de cualquier otro. E inclusive uno puede decir que es por encima de la selección. ¿Por qué? Porque todos los jugadores nos tenemos que preparar en un club o hacernos en un club para ir a la selección. No uno nunca va de la selección hacia un club, sino de un club para la selección. Entonces ese club me ayudó para ir a la aspiración máxima de todo jugador, que es la selección de su país. Porque la selección es la aspiración, que yo quiero ir a la selección, quiero ir a jugar un mundial, una Copa América, unas eliminatorias, ¿cierto? Y eso va a estar por siempre ahí. Pero en el club que te tenés que hacer, que te hace figurar para poder ir a esa selección, ese club es el que te enseña muchas cosas. Entonces, siempre lo maneja así, con el orgullo más grande del mundo y con el amor más grande del mundo. Jugué siempre para la selección, porque la selección era otra cosa. La selección no era ese trabajo que tenías en el club, o no era ese amor de todos los días. Era un amor que aspirabas cada mes, cada 2 meses. Entonces tenías que prepararte muy bien y tenías que amar a ese club para poder ir a la selección. Ahora, cuando fui al fútbol brasilero, me acabo de enseñar. Como futbolista, como persona, como otra cultura, que era otra cultura, fueron muchas cosas, y yo siempre que tengo la oportunidad digo, para mí Brasil es mi segunda casa y mi segundo amor, porque de la forma que me trataron en Brasil, e inclusive no me trataron en Colombia. Sí, porque de verdad, o sea, yo digo, porque Joaquín, es que teníamos todos los medio de semana y fin de semana Aristizábal y decíamos, yo me acuerdo tú y yo diciendo, este man es, y siempre fuimos defensores de los colombianos porque también vivíamos acá, pero teníamos parabólica, entonces veíamos los partidos de Aristi y decíamos, este man es una bestia y hacía goles. No era que no tenía el balón, hacía goles. ¿Por qué entraste también al fútbol brasilero? Porque ¿cuántos extranjeros han pasado por el fútbol brasilero? Y Aristi está en el top 5 en la historia del fútbol de Brasil de extranjeros, sí. De goleadores y de futbolistas, y en el recuerdo de todos. ¿Por qué crees que tu fútbol entró también al fútbol de Brasil? Para mí, a ver, primero yo siempre soñé con jugar con en el fútbol brasilero por allá en la época del 91, 92, que nosotros nos enfrentamos a ese Sao Paulo de Tele Santana, que quedó en la memoria, en la historia del fútbol brasilero. Sí. Nosotros los enfrentábamos. Nosotros decíamos, estos manes juegan mucho. ¿Cómo hace uno para llegar allá? Y yo molestaba mucho en el camerino, supuestamente hablando portugués. Y yo decía, yo algún día voy a jugar en el fútbol brasileño. Hablando portugués. Y en el 93 los volvimos a enfrentar. ¿Recuerdan ese campeonato, la Supercopa de Campeones de Libertadores? Que era muy bueno, era solo con campeones de Copa Libertadores, el torneo era muy bueno. Y los enfrenté, y resulta
que en el partido de vuelta de la semifinal de la Supercopa, jugamos Sao Paulo y nosotros. Allá perdimos 1-0. Y antes del partido acá, Paliña se me acercó. ¿Se recuerdan a Paliña? Sí, sí, sí. Delgadito, Paliña, flaquito. sí, jugábamos. Sí, Era mucho muy jugador. inteligente para jugar. Muy Rápido. uno de los jugadores que yo he admirado del fútbol brasileño, Paliña. Y me acercó, hola, y me hablaba en un portoñol así, más o menos, hola. Entonces me decía, el mister, el profe, te quiere traer para acá. Tele Santana. Tele Santana. Y yo, este man me está diciendo es para que yo no corra de gurú. No, Psicológico. me está trabajando la mente. Y nosotros los países que hemos sido bien desconfiados. El colombiano, en términos generales, ha sido bien desconfiado. No, este man me está trabajando de calle. Ya, bueno, gracias. Obrigado. Como, yo digo, obrigado, hermano. Gracias. Pero eso quedó ahí. Eso Quedó ahí. Y yo dije, ¿será verdad? El mister te quiere traer para Sao Paulo. Le gusta mucho tu fútbol, me decía. Y yo, bueno, este man me está trabajando. Bueno, me quedo ahí. Eso fue en el 93. Y me fue muy bien en esa llave contra Sao Paulo. Perdimos inclusive yo boté el penalti de la definición, el quinto penal. Perdimos por penales porque ganamos 2-1 y yo boté el penal. Y pasó un tiempo y resulta que pasaron 2 años y en el 95 me dicen en Nacional que iba a viajar una persona al Sao Paulo a contratarme a Medellín. Y ese fue uno de los mejores momentos de mi vida, con ese sueño de yo jugar en fútbol. Y en Sao Paulo, un equipazo. Un equipo top de Brasil. Y en ese momento... era el equipo top de Brasil. Del mundo, porque ganó el Mundial contra Milan, después contra Barcelona. Claro, exacto. Entonces, yo, ¿cómo así? Raí. Era verdad lo que Palilla me está diciendo. Y Tele Santana fue el que mandó, habló con el presidente y el vicepresidente para que me contrataran. Y fue el vicepresidente a Nacional en el 95, pero ellos me compraron, pero yo fui en el 96. Ajá. Me dejaron un año más en Nacional. Okay. Ese era un equipo, el equipo de los sueños y gracias a Dios llegué al fútbol brasileño. Y yo creo que por esa cercanía, porque Colombia técnicamente gustaba mucho el brasilero. Siempre. Sí, y cuando yo llegué, el recibimiento, pues, como si yo fuera un brasilero, el amor, el cariño de la gente, en el grupo. Entonces se me dio todo fácil. Yo creo que cuando uno lo reciben bien, uno tiene que ser recíproco para expresar todo el fútbol que uno necesitaba hacer allá, porque uno quitarle el puesto a un brasilero, bravo. Un país de más de 200 millones de habitantes, era muy bravo. Aristi, siguiendo con Nacional, listo, ya has salido, ya estás trabajando en medios de comunicación, tienes un hijo que está empezando en Nacional, debutó ahorita. Sí, hace poco. Sí. Hace poco. Pero ya está jugando. Es mucho más difícil ser papá en el mundo del fútbol. O sea, ver a tu hijo debutando, tener el peso de mi papá es Aristizábal, porque es muy difícil quitarse del hombro la comparación. ¿Cómo está siendo para ti ser papá de un jugador de fútbol de Atlético Nacional? Pues yo creo que sí, va a ser más difícil para mí que para él, porque por la mente de él, la mentalidad que él tiene. Yo le digo a él, vea, hijo, a Emilio, le digo, hijo, yo me voy a comparar con usted a su edad. Yo a su edad no era la mitad de lo que usted es. Entonces aproveche eso. Usted es mucho más que yo. Usted es más fuerte. Usted es un jugador, me parece que tiene más capacidad para interpretar el juego. Es un jugador que tiene la mentalidad, es más fuerte que la mía, es mejor alimentado, tiene las herramientas que yo no tenía. Entonces, aproveche eso. Porque yo a los 18 años, no. Yo me comparo con usted, no soy ni el 50%. Era flaquito, ¿no? Era flaquito, bajito, 1,70 y yo en ese entonces medía 1,73. Él mide 1,84. Es un jugador demasiado fuerte, tiene una talla muy buena, es inteligente, hace goles.
Entonces yo le digo, usted tiene todo, va a ser difícil, porque va a ser que le digan, Wow. Emilio, usted va a ser el hijo de Aristizábal hasta que usted no empiece con su carrera, con sus goles, con sus títulos. Ya la gente puede decir Emilio. Por eso nosotros normalmente yo tengo pensamiento, usted nunca en la camisa le vayan a poner Aristizábal, nunca. Usted es Emilio, para que sea diferente. Y eso es uno de los motivos. Y te digo que va a ser más difícil para mí porque yo voy a sufrir mucho, porque yo conozco esa carrera de los, no sé, hasta la puntica del último dedo que tenga. Y seguramente voy a sufrir más porque yo sé cómo es eso, porque la comparación se va a hacer siempre con el papá. Somos muy diferentes, muy diferentes. Es un jugador, como te dije, repito, es más fuerte, jugador que tiene un juego más de potencia, de fuerza, pero interpreta muy bien el fútbol, un jugador que es técnico, sabe hacer paredes, sabe driblar, pero es un jugador más simple para el fútbol como se necesita. Hoy el fútbol es muy competitivo. Nosotros en la época de los 90 teníamos la necesidad de ser jugadores técnicos. Si no éramos jugadores técnicos, era muy difícil que jugáramos al fútbol. Porque en esa época, si uno ve, un ejemplo, los 20 que eran como 16 equipos, creo, los 16 equipos del fútbol colombiano, todos los equipos eran buenos, todos. América, Cali, Millonarios, Nacional, Santa Fe, Pereira, Bucaramanga, Unión, Santa Y Marta, tenían ese 10 Magdalena, clásico. Junior, todos los jugadores. Si ustedes miran esas nóminas, todos eran con nóminas buenas. Hoy el fútbol es diferente, hoy el fútbol es más de fuerza, de competencia, de correr, de meter, de otras características, ¿cierto? Sí. Entonces, él reúne todas esas características. Por eso es que está un paso más adelantado a mi edad. Ajá. Aristi a los 18 era muy diferente. Emilio hoy a los 18 es muy diferente y con más capacidad física. Entonces, eso se lo tiene que ir ganando él. A medida que vaya teniendo, ahorita ha tenido solamente, ha entrado a 3 partidos los últimos 10 minutos. Eso todavía no te da para mostrar nada y para ir adquiriendo esa confianza que se necesita. Ya cuando tenga partidos de titular, 45 minutos, seguramente va a agarrar más confianza y le va a ir mejor. ¿Y Emilio te llama después del partido? Siempre. Tú eres un escudero, hay un fiel. Siempre, antes, después. Nosotros estamos 24/7 conectados, porque yo trabajo aquí en Bogotá y lo veo solamente los fines de semana en Medellín que viajo. Pero siempre estamos conectados antes del entrenamiento, después del entrenamiento, siempre me dice qué hicieron, cómo se sintió, todo. Nosotros, mejor dicho, yo aparte de ser su papá, soy su manager, su psicólogo, doctor, claro. Todo, porque quiero acompañarlo en esta carrera que yo tuve y que la conozco tanto, y si le puedo ayudar, lo voy a hacer con el mayor amor. Listo. Aristi, Bueno, ¿es Nacional el mejor equipo de Colombia? Estoy hablando históricamente. Sí, pongamos... Joaquín. No, pero lejos. Pero hay discusiones, ¿no? Está Millos, está América, por la hinchada, por los títulos, por la plata. Claro. Pero hay una diferencia tan grande en Colombia donde uno puede decir, oye, Nacional sí es el mejor equipo del país lejos. A ver, por lo menos es el más ganador. Lo que pasa es que si vos sos hincha de un equipo, vas a decir que tu equipo es el mejor. Fluminense melhor que Flamengo. Claro. É campeão da Libertadores, meu amigo. Es muy difícil. Y Sí. a mí siempre me ha quedado muy difícil ahora que trabajo en los medios de expresar eso, pero lo es. Porque si ves, hoy la tradición y la mística de Nacional es muy, muy fuerte. Nacional ha tenido un año tan, ¿cómo te digo? No es perturbado, sino tan criticado. Y ha disputado 3 títulos. Increíble. Entonces, eso es muy difícil. Sí. Un equipo que tenga, Casta. pero mire, Nacional en esta crisis, que jugadores jóvenes que no juegan a nada, que una cosa, que la otra, y ganando títulos y disputando finales. Entonces, Berracos. eso es de respetar. Lo que pasa es que, Juaco, a mí me queda muy difícil
del sentimiento, porque mi corazón es verde, porque yo soy de la familia Atlético Nacional, y que dirá, es que este no se quita la camisa encima opinando eso. Pero es que en la opinión van también los resultados. Si Nacional no consigue resultados, ahí sí tendría duda mis acotaciones, mis pensamientos. Pero Nacional ya se acostumbró con una tradición de estar ahí, siempre en los primeros lugares, y demostrar, a pesar de las dificultades, supera todas esas dificultades. Y jerarquía. Sí, a mí me gusta mucho cómo juega Millonarios. Me parece que América también tiene un gran equipo. Junior tiene un buen equipo. Hay equipos que salen a la cancha y uno los puede admirar. Pero en cuestión de resultados, yo creo que a través de la historia Nacional ha demostrado que es el mejor. Cuestión de resultados. Ahora, en cuestión de gustos, siempre esto va a ser polarizado, va a ser... Eso es lo lindo del fútbol. Sí, eso es lo lindo del fútbol. A la Diría gente de Gerardo. Millonarios le va a gustar más Millonarios, a los de América más América. Pero en resultados, Nacional ha demostrado que es el mejor. Voy a hacer el juego ese que yo voy a decir 5 o 6 nombres a Aristi del mundo del fútbol, más o menos de la misma posición que tú, y tú vas a decir quién jugó mejor, yo o el otro y por qué. Pero es que es muy difícil. Vamos a empezar. Voy a empezar con uno que está en mi vida y que me parece parecido. Vamos allá. Empezando. Germán Cano. Germán Cano, uno de los mejores finalizadores que he visto en la última década, los últimos 10 años, de los mejores en Sudamérica. ¿Por qué no en el mundo? Porque el mundo no tiene como ojos para mirar por acá, pero este jugador, impresionante, uno de los mejores finalizadores que he visto. Pero tú fuiste mejor. Lo que pasa es que era muy diferente. Sí, Somos muy diferentes. Como te digo, aparte de yo hacer goles, a mí me gustaba ser influyente en el juego. Ok. Que el equipo tuviera juego. Porque hay partidos que yo pensaba, hoy no voy a hacer gol. Uno ya sabe. Uno como atacante, hoy no voy a hacer gol. Pero entonces, ese atacante debe pensar que tiene que ser influyente en el juego para el día que no pueda hacer gol. ¿Por qué? Pero ¿por qué hoy no voy a hacer gol? Por esas marcas. ¿Recuerdan ustedes en Sao Caetano? Sí. No. Sao Caetano no. El equipo... Sao Caetano no. San Caetano que se volvió grande, llegó a una final de Libertadores. Sao Caetano, no sé, que era Sao Paulo. Sí, Sao Caetano puede ser. Recuerdo un equipo de esos pequeños, me mandaron una marca individual. Toqué 3 veces el balón en un partido, fue mucho. Si lo toqué 3 veces, fue mucho. Me acompañaba, me seguía, era así un moreno fuerte, como de 1,85, 1,90. Para donde yo iba, no, yo dije, en el primer tiempo, yo dije, no, hoy no voy a hacer gol. Pero para donde yo iba me marcaba, y entonces yo sabía que no iba a hacer gol. Entonces yo ya interpretaba el fútbol, yo voy a tirarme más al medio para tocar el balón o para intentar... Pero ese día yo sabía que no iba a hacer gol, por nada del mundo, porque me ganaba en fuerza física, en potencia, en rapidez, yo decía, no, este es el jugador que no. Entonces había partidos así que uno decía, hoy no voy a hacer gol. Claro. O partidos que de pronto uno no estaba como con el cerebro tranquilo para definir. También, yo tenía la capacidad, o Dios me dio la capacidad para saber qué día no iba a hacer gol, que era muy difícil. Y desde el primer tiempo yo más o menos imaginaba. Entonces cambiaba el plan de juego, de más estar cerca del arco a estar más retirado del arco para entrar en juego. Chévere. Luis Díaz. No, ese sí que es más diferente. Ese es uno de los jugadores. Este jugador es muy influyente en el juego y no tanto en el resultado. Yo siempre digo, los extremos tienen que hacer un poco más de goles, ¿cierto? Luis Díaz de pronto no tiene esa capacidad goleadora. Luis Díaz seguramente, ojalá, no sé cuántos goles lleva en el profesional él, ojalá. Y eso que él ha cambiado este año, este 2023, él ha cambiado, él ha tenido su promedio de gol mejor que los años anteriores. Pero él no ha sido un jugador que sea
influyente en el resultado de hacer goles y todo eso, pero él es muy influyente en el juego de esos equipos, del Liverpool, de nuestra selección, porque es un jugador que te pide el balón, te encala, te lleva, te pone pase goles, ese es el típico jugador que un equipo quiere, que sea influyente en el juego para que el resultado se dé con otros jugadores. Ok. Edson Cavani. Cavani es un jugador que ha sido muy interesante, sabiendo que me ha gustado otro más de Uruguay, que es Suárez. Suárez me ha gustado más que Cavani, porque para mí Cavani ha tenido una cosa que no me gusta, lo que decía yo de los atacantes, que cuando hay veces no marca gol, hay veces desaparece mucho, no es tan influyente para su equipo o para su selección, siendo un muy buen jugador de fútbol. John Arias. John Arias es otro influyente en el juego. Ustedes ven que John Arias no es goleador. John Arias es de, no sé, 8 o 10 goles por año, que eso es poco para un atacante. Y es un jugador que juega muy bien por las bandas, pero es influyente en el juego de su equipo, tanto de Fluminense como de la selección. Faustino Asprilla y después el último. Faustino Asprilla, el mejor. Ahí no hay comparación de nada. ¿Por qué? Porque primero lo conocí de cerca, como compañero. Y futbolísticamente, yo creo que en Colombia no hay un jugador como él. No hubo, o hasta el momento. No. Yo conozco la historia del fútbol de nuestro país del 80 hacia acá. Porque yo en el 80 tenía 9 años y uno de los 9 años ya comienza, o por lo menos del Mundial del 78, de Argentina, de Kempes, de Ardiles, de todos esos jugadores, yo ya comencé a conocer los jugadores a nivel mundial y por supuesto a nivel colombiano. Y con todo el amor que quiero a los otros y el respeto y la admiración que tengo a muchos jugadores en Colombia, pero como Faustino no, hasta el momento no hay. Y el de siempre, si quieres, James. James es otro. James tiene que estar en el top 5 de nuestro país. Yo tengo mis 5 o mis 10 o mis 15 o mis 20, pero James ha demostrado que ha estado entre los 5 mejores jugadores de nuestro fútbol colombiano. Ok, ¿y tú eres? No, yo soy el mejor jugador del mundo sin balón. ¡Vamos! ¡Viva Pacho! Pero ¿sabes qué? Esa pregunta pocas veces me la han hecho. ¿En qué puesto puedo estar yo en la historia de nuestro país? Y a mí pues, nunca me ha preocupado eso. A mí, yo lo di todo por el fútbol. Sí soy muy orgulloso que de donde fui, dejé mi nombre, ¿cierto? Dejé las puertas abiertas, primero como persona y segundo como jugador de fútbol. Siempre fui influyente para el equipo donde yo jugué, tanto para la selección como para los equipos donde yo tuve la oportunidad de actuar, y eso me dejó a mí orgulloso, claro. Y el único récord que yo no quisiera que me quitaran, el único, ser goleador de Nacional para toda la historia. Para el día que yo me vaya, ser el primero. Ese sí es el único récord que no me gustaría. Pero de resto, por ejemplo, ahora Falcao ya está que me alcanza para quitarme el récord del primer goleador del fútbol colombiano. ¿Qué otro récord? Goleador de la Copa América. ¿Quién en Colombia más de 6 goles? Nadie, hasta el momento nadie. Ese también, si me lo quieren quitar, que me lo quiten. Pero goleador de Nacional jamás. Pero goleador de Nacional jamás. Ese jamás. Entonces, y ahora es más difícil, porque es que ahora el jugador es muy nómada, muy gitano. Claro, se va. Hoy está acá en 2, 3 años. El único que ha durado, por ejemplo, en Nacional es Duque, que ha tenido muchos años en Nacional. ¿Está a cuántos goles de ti? No, pero ese es el tercero y ya le queda muy difícil porque tiene 130 y algo, creo, y yo tengo 206 en Nacional. Top. Ya ahora es más difícil, pero Duque también quedó ahí en la historia. El segundo es Trelles. Duque de pronto alcanza a Trelles, pero ese récord sí, que no me lo quiten. ¿Qué significa Pacho Maturana para el fútbol colombiano y para ti? Para el fútbol colombiano, a ver, es lo mismo que decíamos de
de nosotros los jugadores, en ese entonces, Pacho fue, yo creo que le tuvieron muy mala energía acá en el país, pero Pacho para mí ha sido el mejor entrenador de nuestro país, de toda la historia, con muy buenos que hemos tenido, pero Pacho ha sido el mejor y el que le cambió el nombre a nuestro país a nivel deportivo y a nivel social también nos ayudó mucho, porque es una persona muy íntegra, una persona muy educada, nos ayudó a nosotros a comportarnos, a saber, inclusive en muchas ocasiones, a cómo nos vestíamos, las ocasiones, todo. Pacho le tenemos que agradecer mucho. Desafortunadamente, con esa polarización del país, con esa energía que, repito, hemos tenido tan mala, no ha tenido el valor que se le debe reconocer. Eso es muy bonito porque mucha gente no conoce el adentro, y es que Pacho, más allá del DNA, del fútbol y de lo que demostró esa selección, ellos hablan mucho, tengo la oportunidad de estar muy cerca a esa generación de futbolistas, de eso, ¿no? Él les enseñó a vivir, a vestirse bien, a hablar bien, ¿no? A comer bien, esa otra parte. Pacho fue un papá, claro, y vaya usted y hágale caso a un papá siendo jugador de fútbol, con el estrellato. Es difícil encontrar un personaje así, ¿no? Una persona, un ser humano así, que además marcó tanto la vida de cada uno de ustedes. Exacto. Yo creo que Pacho, los valores extradeportivos son más importantes que lo deportivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchos entrenadores que se preparan y que van a estudiar a Harvard, yo no sé a dónde. Sí, muy bueno y muy bonito eso, pero que le llegue tanto al jugador como lo llegaba a Pacho era muy difícil, ¿cierto? En ese entonces hacía una muy buena dupla con Bolillo, porque Bolillo era lo opuesto a Pacho Maturana, entonces ahí era una buena dupla que le ayudó mucho al fútbol colombiano. Y el reconocimiento que le han hecho a Pacho ha sido a medias. Me parece que ha sido a medias en Colombia. La gente, ay, sí, de pronto le dan un homenaje, que un trofeo, una placa. Pero lo que ha sido Pacho para el fútbol colombiano ha sido poco valorado. Saliendo del fútbol, yendo para medio de comunicación y ESPN, hoy trabajas en medios. ¿Quién ha sido tu papá? ¿Quién ha apostado? ¿Cómo fue esa primera llamada de decir, Aristi, te quiero en las pantallas? Bueno, yo comencé por allá en el 2013, creo, 2012, 2013, en un programa que llamaba Gente, Pasión y Fútbol. Inclusive yo creo que lo tienen ahora, era en UNE. Y Mauricio, el apellido Mauricio, su productor y su director me llamó en ese entonces para que fueran a los programas que eran los domingos, pues para hablar de fútbol, para comentar la fecha de los domingos. Y comencé y duré con él un año. Después Telemedellín, me llamaron de Telemedellín hasta el 2015. Trabajé en Telemedellín y en el 2015 Oscar Gómez, el Oso, me llamó para el proyecto de Fox que comenzaron con la Copa América de Chile, creo que fue, en 2015. Y desde el 2015 ya me dejaron, entonces me dijeron que me quedara más tiempo acá trabajando en Bogotá y comencé más que todo ese año, 2015, ya derecho, porque antes lo hacía más esporádicamente en Gente, Pasión y Fútbol y en Telemedellín, y ya después comencé en Fox, que después se fusionó con ESPN, y ahí vamos, hablando de fútbol. Nosotros, bacano que me hiciste esa pregunta, porque a nosotros también nos siguen molestando, ya nos molestaban toda la vida como jugador, y ahora siguen huevoneando toda esta gente, que porque nosotros no estudiamos periodismo, comunicación social, pero es que la gente está muy equivocada. Nosotros nos invitan para que llevemos nuestra experiencia de una carrera larga, como fue el fútbol, y eso es una combinación que ha sido muy buena para el mundo. Es que no son solamente aquí en Colombia, en el mundo ya usted ve exdeportistas trabajando en televisión, en radio, para que nosotros llevemos esas experiencias que la tenemos, y mucho más que el comunicador social, porque el comunicador social informa y se datea, pregunta y todo eso para pasarle esa información a la gente. Nosotros le pasamos la información desde lo vivido,
desde el camerino, desde un entrenamiento, desde una concentración, desde un partido, desde una final, desde un mundial, desde una Copa América, que eso también la gente lo quiere escuchar. Pero nosotros no somos comunicadores sociales, nosotros vamos a aportar nuestra experiencia de lo vivido. ¿Y la pasas bien? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el ¿Te lado gusta de las trabajar cámaras? con Joaquín? Sí, me ha gustado, tanto que estamos ahí todavía, Ahí me ha está. gustado, es porque es hablar de lo que nosotros sabemos, no es hablar de cosas Sí. que yo le digo, yo no le voy a decir mentira a la gente. Nosotros hablamos de lo que vivimos, de lo que puede estar pasando un jugador de fútbol, de lo que puede pasar un entrenador, de lo que se puede estar viviendo en el ambiente de un equipo, de una selección, porque nosotros lo conocemos y lo vivimos durante muchos años. Esa es nuestra información para la gente. Ya, lo del comunicador social es diferente. Es una parte más de haberse preparado, cómo le lleva la información a la gente, cómo hace la investigación, cómo se expresa la expresión oral que nos enseñan en muchas ocasiones. Entonces, si se lleva de un matrimonio bueno y sin energía maluca, eso es lo mejor que le puede pasar a los medios de comunicación, que hayan personas de este lado y personas de este, para que juntos podamos llevarle una mejor información a la gente. Una mezcla ganadora. Estamos hablando ahorita de vivimos muchas cosas y yo creo que una de las historias, uno de los momentos que creo que a nadie se nos va a olvidar y va a quedar en la historia cuando todos nos vayamos de aquí, y es una tragedia en el fútbol colombiano, tú la viviste muy de cerca, es lo de Andrés Escobar. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo ustedes, tan cercanos a todo eso, pasaron ese rato que pudo haber sido lo peor del fútbol colombiano? Sí, pero muy difícil. Es que Andrés era súper amigo mío, por ejemplo. Andrés era de los que me ayudó mucho en la carrera comenzando. Andrés a Faustino y a mí nos recogía muchas veces en la casa para llevarnos al entrenamiento. Nos ayudaba hasta económicamente. Éramos una familia. Nosotros somos una familia. Los jugadores de los 90, de esa época, somos una familia, porque hasta los que estamos hoy en esta vida nos reunimos mucho, hablamos mucho, tenemos ¿cómo te digo? Esa obligación de querer siempre estar hablando, de tener que siempre estar comunicándonos, saber qué está haciendo el uno, qué problemas tiene el otro. Y Andrés era un hermano de nosotros y fue muy difícil, inclusive para mí, el día que lo mataron fue a la vuelta de mi casa donde yo vivía. Pues yo por supuesto estaba dormido, no me di cuenta porque eso fue en la madrugada. Y cuando me llamó, creo que fue Chicho Serna o René, uno de los dos fueron los que me llamaron a la casa. Y cuando suena el teléfono a esa hora que tú no crees, que tú parece que no estuvieras, ¿cómo así que? Esto no puede ser verdad. Fue un momento muy difícil para nosotros ese año, ese 94, porque se nos fue un hermano de compañero del fútbol, el hermano de que nos inclusive él era regañón cuando nos tenía que regañar porque nosotros éramos los jóvenes de la época, Asprilla, yo, también era la gente lo veía él como muy serio, pero él dentro del grupo era un charlatán, era muy animado, con chistes, molestando a todo el mundo, y la gente lo veía a él como muy serio, que Andrés Escobar el serio. Era un caballero, por supuesto que era un caballero muy respetuoso, pero dentro del grupo de nosotros, de nuestra familia, era uno de los charlatanes del equipo. ¿Cuáles son los próximos pasos de Aristizábal? ¿Cómo te ves? ¿Tú eres de esas personas que planeas tu vida para los próximos años? ¿O tú eres del día a día, cada día con su afán? ¿Cómo te ves? Sí, yo tengo el pensamiento y siempre he dicho esta frase en el programa y Antonio Casale se ríe mucho porque le digo, el pasado ya fue, el futuro no existe, hay que vivir el presente, ¿cierto? Entonces uno tiene que vivir el presente, claro que vive el presente con planificación del futuro.
y una planificación buena. Y yo aspiro que yo he ganado yo he ganado la vida con los hijos que tengo, porque tengo unos excelentes hijos, 2 mujeres y Emilio, y uno aspira que a él le vaya muy bien en este lindo deporte, que hoy hay tanta oportunidad, y acompañarlo, ojalá por el mundo. Ojalá, pues ese era mi sueño, porque es lo mismo, ¿cierto? Porque con nuestras hijas, usted sabe que las mujeres son más apegadas a la mamá, nosotros somos muy unidos, pero ellas son más apegadas a la mamá y todo eso, pero seguramente ellas también quieren que Emilio triunfe en la vida para que lo podamos acompañar. Eso sería uno de los sueños, paso a paso. ¿Te meterías en la política paisa? Nunca. ¿Por? No, porque eso la política en nuestro país es muy difícil. Es muy difícil. Opino sobre la política porque yo voto, y el que vota tiene el derecho de opinar y tiene el derecho de exigirles a nuestros políticos que tienen el mandato de nuestro país, que mandan y gobiernan. Tenemos la obligación de exigirles a ellos, porque nosotros pagamos impuestos, porque nosotros somos personas que votan para que ellos estén en los cargos, les debemos exigir, y la obligación de ellos es correspondernos e intentar que este país sea mejor. Te pregunto porque el mundo del deporte últimamente en Colombia, en los estadios de fútbol, han tomado una posición política muy clara. Es impresionante ver a un medio deportivo, que es un estadio de fútbol, posicionándose políticamente. ¿Ves eso como algo? O sea, que la gente piensa, los que les gusta el deporte, son brutos, no tienen más opinión. ¿Cómo ves ese manifiesto que ha tenido Colombia últimamente? La gente se manifiesta si las cosas se están haciendo mal. Por eso te decía, si vos votaste por las personas que llegaron al poder a gobernarnos, tenés que exigirles, porque es que de ellos dependemos muchas cosas, mucha situación social y económica y mental. Son muchas cosas que la parte política tiene la obligación de corresponderle al país y a nosotros. Entonces, si la gente se manifiesta es por algo, ¿cierto? La gente no se manifiesta porque sí, porque le dio la gana o porque lo compraron, no. Si la gente se manifiesta es porque está con muchas dudas de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, si yo gobierno mi casa, si yo soy en la casa, el que gobierno mi casa, el que intento hacer que las cosas salgan adelante y no las estoy haciendo bien, seguramente mis hijos, la esposa, todo el mundo me va a criticar, ¿cierto? Entonces, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Hay que estudiar esa posibilidad de cómo mejorar para que el pueblo esté más tranquilo. No vamos a estar tranquilos del todo, porque es muy difícil. Seguramente gobernar, seguramente la oposición es más fácil que los gobernantes, porque cuando estás en la oposición es más fácil criticar, joder, molestar y todo eso, pero cuando llegas al poder y ves que es tan difícil, ya esa es una situación complicada. Entonces, si el pueblo se manifiesta es por algo, hay que tener en cuenta al pueblo colombiano y mirar en qué se puede mejorar. Aristi, ¿le puedes decir a la cámara que la gente se suscriba a nuestro canal, que esté ahí en Si Se Podcast? Sí, el canal de Si Se Podcast, que ese nombre es muy particular y yo nunca lo había visto, pero tienen que inscribirse y para que vean esta gran entrevista, que me iban a dejar media hora y me dejaron más de 1 hora. Y gratis, para que sepan, gratis. No saben lo difícil que fue negociar la contratación para este programa de Aristi. Aristi, muchas gracias. Bueno. El mensaje rápido para esos jóvenes que sueñan con ser algún día futbolistas. ¿Qué es lo que sí se puede? A ver, yo creo que el joven de hoy que quiere ser futbolista, hoy debe prepararse en todos los sentidos de su vida, no deportivamente solamente. No, deportiva, si tiene condiciones, seguramente puede llegar, porque hay muchas oportunidades hoy, pero la parte mental, la parte de prepararse académicamente, la parte de prepararse socialmente en el país que vive, ser una buena persona, en cuidar su cuerpo, cuidar su mente, yo creo que tiene que ser hoy íntegro. De pronto nosotros en nuestra época
solo nos daba para la parte técnica. Para la parte técnica no, con la parte de la técnica, porque teníamos que demostrar mucho y nos daba. No, hoy el futbolista tiene que ser muy bien preparado, tanto psicológicamente, deportivamente, en su vida a diario, el diario, ser una buena persona. Entonces, ese joven tiene que ser una persona íntegra en su vida. No solamente con jugar bien vas a llegar a jugar fútbol, no. Tienes que ser una persona muy bien preparada. Y para terminar, si no llega Nacional a esta final de la Liga y está DIM, Millos o Tolima, Sí. ¿por quién irías? ¿Por quién iría? Por Nacional. No, que gane. No, ya después de que Nacional no clasifique, que gane cualquiera. Yo no soy de decir, ojalá no gane este, ojalá no. Que gane cualquiera y que nos represente muy bien en la Libertadores el próximo año. Eso es lo más importante. Que los equipos se preparen para representarnos muy bien en la Libertadores. Sí, sabemos que Brasil está por encima, claro, porque tiene una estructura económica más fuerte, pero que nos represente muy bien, que se preparen para que el otro año hagamos una muy buena Libertadores. Aristi, muchas gracias. ¿Te pongo una feijoada o una bandeja paisa? ¿Cuál escoges? No, la bandeja paisa. Entonces te debo la bandeja paisa. Vamos a ir a comer. Muchas gracias. Abrazo. Aristi, muchas gracias por venir a Si Se Podcast. Aristi. Si Se Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Si Se Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si Se Podcast, porque todo es posible.